Verificación de protocolos de comunicaciones, parte 2. En esta segunda parte de la clase vas a utilizar el comando tracert, que también utiliza mensajes del protocolo de comunicaciones ICMP, protocolo de mensajes de control interno de Internet, para conocer la ruta desde un dispositivo de la red local hasta otro servidor interno o externo. También vas a utilizar el comando netstat, que permite supervisar los puertos que se encuentran abiertos en la computadora. Tracert. El comando tracert se utiliza para conocer la ruta que se toma desde el dispositivo de red local hacia otro servidor interno o externo u otro elemento similar en la comunicación. Tracert proporciona detalles como los datos de cada servidor por donde se establece la comunicación, el nombre y el tiempo que demora la respuesta. De esta forma, se puede identificar en qué parte de la red hay una falla de conexión, o bien en qué servidor externo no es posible pasar para alcanzar el servidor de nuestro interés, incluso en qué parte existe el mayor tiempo de respuesta. Al enviar tracert, el comando responde con 3 columnas que contienen el tiempo en el que el servidor responde al envío de 3 ping seguidos y el nombre del servidor ruteador. Después continúa con el siguiente ruteador. El número de ruteadores o elementos de red que nos entrega no es mayor a 30 y se interpretan como saltos o hops. En el ejemplo, se ha enviado tracert hacia un elemento interno de la red y se obtiene una sola respuesta con la dirección indicada y el tiempo que tomó la respuesta. No hay más elementos conectados entre el destino y la computadora donde se envió, y eso es claramente visible en el listado. Sin embargo, en este otro ejemplo, se requiere conocer la ruta que se toma hacia un servidor externo, www.google.com. La respuesta obtenida son las direcciones de los ruteadores por donde pasa la solicitud. No todos los servidores o routers que responden a esta petición regresan el nombre, como en este caso, donde un servidor externo en la línea resaltada o salto número 4 no emite ninguna respuesta. El primer dispositivo que responde al enviar el comando será el router propio que tiene conexión externa y por donde la solicitud sale, y el último debería de ser el solicitado, traducido a su dirección IP. Netstat. Otro comando muy útil para monitorear en tiempo real la actividad de la red es netstat, que permite supervisar los puertos que se encuentran abiertos en la PC, su estado, y si son usados por alguna conexión desconocida, te ayuda a decidir cerrar puertos si no son necesarios para el funcionamiento de las aplicaciones que usas o consideras riesgosas. Si utilizamos el comando netstat con el parámetro now, obtenemos información del protocolo usado, la dirección local, la dirección remota, el estado y la identificación del proceso que genera la conexión. En la línea resaltada se muestra la conexión establecida hacia un servidor externo mediante protocolo TCP, la dirección de la computadora local 192.168.1.68 en el puerto 62234, conectado hacia el servidor con dirección 173.252.102.241 en el puerto 443. El estado de la conexión es establecida y el número de proceso que localmente está facilitando la conexión tiene el número 5112. Recuerda que el comando ipconfig se utiliza para consultar los datos de configuración de la dirección IP de la computadora. El comando ping se utiliza para determinar la validez de la conexión lógica hacia dispositivo en la red interna o fuera de ella. El comando tracert proporciona información detallada sobre el tiempo de retraso, la trayectoria que toma el paquete de prueba y los nombres de los ruteadores o servidores por donde pasa la señal de prueba. El comando netstat se utiliza para observar las conexiones establecidas de la computadora con otros elementos de la red de datos y permite identificar las conexiones indeseables. El uso combinado de estas herramientas te permitirá diagnosticar y reparar fallas de conectividad de los dispositivos de la red de datos.
Localización de la falla o anomalía. La localización de una falla puede volverse una tarea imposible si no se aplica una metodología que nos guíe para resolver el problema. Existen diversas metodologías que recomiendan los expertos en redes de datos, como Cisco, en donde se proponen las etapas a realizar para obtener un diagnóstico preciso y rápido. Vamos a describir el modelo general para la resolución de problemas propuesto por Cisco, que se puede aplicar de manera general en el mantenimiento de redes. El diagrama de flujo muestra las etapas requeridas para aplicar el modelo. Definición del problema. Analiza los síntomas de manera general y determina las posibles causas que puedan dar lugar al problema. Documentación. Entrevista a los usuarios y personas relacionadas con la red, consulta la bitácora de la red y recaba información a través de algunos comandos de diagnóstico. Consideración de posibilidades con base en los hechos. Toma en cuenta los posibles problemas de acuerdo a los datos recabados y descarta los que menos se aproximen a la estimación. Crear plan de acción. En base a los problemas posibles, haz un plan de acción en donde comiences con los problemas más probables y que amerite un mínimo de cambios para evitar perder la secuencia de reparación. Ejecutar plan de acción. Efectúa el plan de acción verificando en cada paso si la falla desaparece. De esta forma no perderás la secuencia de reparación y podrás documentarla con precisión. Observar los resultados. Siempre que hagas un cambio, asegúrate de documentarlo. Consulta en este paso con el usuario para saber si los síntomas de la falla continúan. Sigue utilizando las herramientas de diagnóstico para asegurarte que el problema se reduce o desaparece. Problema resuelto, termina el proceso. Si el problema se solucionó, entonces el proceso habrá concluido. Repetir el proceso si el síntoma persiste. Si todos estos pasos no dieron resultado, probablemente habrá que replantear la estrategia y tendrás que repetir el proceso, aunque debes regresar a la etapa de documentación si, por ejemplo, se generan nuevos síntomas, o en su caso, podrías regresar a la etapa crear plan de acción si la misma falla persiste. Aplicación del modelo general para la resolución de problemas. Consideremos una falla donde el usuario no ha podido establecer ninguna conexión ni interna ni externa. El técnico recibe la llamada y por esta ocasión comenzaremos directamente con la visita al usuario, en vez de hacer una evaluación remota previa. Definición del problema. Debido a que el problema aparentemente es de conexión, suponemos que el daño puede ser físico en alguna conexión eléctrica entre la computadora y el switch. Suponemos también problemas de configuración solo en la computadora, en el switch e incluso en algún router o servidor. De esta forma, tienes ya una idea inicial, pero no definitiva. Documentación. Investiga y documenta si la falla de conexión es externa, esto es, hacia servidores de Internet, y por supuesto, interna también. Podrás comprobar con el usuario que no hay ninguna conexión, pero también debes comprobarlo tú mismo con algún comando de diagnóstico como el ping. Después tienes que verificar la bitácora de mantenimiento de la red buscando alguna pista de reparaciones recientes que tuvieran relación con el diagnóstico previo. Consideración de posibilidades con base en los hechos. En nuestro ejemplo, hemos entrevistado al usuario, quien nos confirma la falla. Nos hemos asegurado de la falla por medio de nuestras herramientas y hemos consultado la bitácora, donde, teóricamente y para este ejemplo, encontraremos trabajos recientes en el servidor DHCP, lo que nos pone en un camino más claro debido a que los hechos nos harían pensar en una probable falla en el servidor DHCP. Crear el plan de acción. Con las consideraciones y los datos que conocemos, para nuestro ejemplo, el plan de acción resultante sería: A. Revisar el cableado eléctrico en la sección computadora switch. B.
Comprobar el funcionamiento del adaptador de red y el software. C. Comprobar la dirección IP. D. Hacer pruebas de conexión a servidores DHCP, DNS, etc. E. Hacer pruebas de conexión a un servidor externo. Este plan de acción podría ser suficiente para reparar la falla, pero recuerda que, si las acciones a tomar no fueran suficientes, tendrás que replantear el problema. Ejecutar plan de acción. Una vez verificado el estado físico de la red, teóricamente no tenemos daño alguno en los puntos A y B del plan de acción, por lo que se seguirá la comprobación de la dirección de IP por medio de ipconfig, como lo hemos visto anteriormente, comprobando que la dirección de IP corresponde a la de nuestra red. En este ejemplo, este dato no es correcto, por lo que se revisa la opción de habilitación para recibir automáticamente una dirección IP del servidor DHCP, que en este caso no se encontró activa. Se habilita y comprueba nuevamente que la computadora, esta vez obtuvo una dirección IP automáticamente, y que el servidor DHCP ahora recibe y responde al ping enviado de igual forma a un servidor en Internet. Observar los resultados. Reconfigurando la habilitación de IP automática, todo tendría que volver a la normalidad, se deberá mantener en observación y documentar el problema en la bitácora de la red. Este paso es también muy importante, pues al documentar la falla, esta se convierte en otra guía para resolver futuras fallas. Si los síntomas de la falla desaparecen y ya hemos documentado la falla, entonces el problema podrá ser considerado como resuelto. Sin embargo, si los síntomas no desaparecen o bien aparece otra falla como resultado de la intervención, entonces tendremos que ir nuevamente al inicio o directamente a replantear el problema. Hemos visto el modelo general para la resolución de problemas propuesto por Cisco, que es muy utilizado en ambientes de redes de datos gracias a su eficacia para localizar fallas y solucionar problemas de manera rápida, precisa y ordenada, como se ha visto en el ejemplo propuesto, que permitió darnos una idea clara de su flexible aplicación en actividades tan importantes como la localización de fallas y el registro de incidencias en la bitácora, para documentar la resolución de eventos ocurridos en la red de datos.